Les hice llegar a todos la presentación de Grace. No sé si la tengan frente a ustedes, pero si no, se las iré haciendo llegar. Les hice llegar la presentación junto con las confirmaciones. De cualquier forma, se las estoy reenviando en este instante. ¿Puedes llamar a su oficina y ver qué está pasando? Vamos.
Bueno, buenos días. El senador está terminando con una entrevista, entonces creo que es importante con la puntualidad de todos ustedes que podamos arrancar y pues esperaremos su mensaje en unos minutos más. Pero bueno, pues bienvenidos todas y todos. Es un gusto contar con todos ustedes el día de hoy. Senadoras, senadores, sean bienvenidas y bienvenidos a este foro virtual intitulado Políticas Fiscales para el siglo XXI, Impuesto Corporativo Global Mínimo e Impuestos sobre las Emisiones de Carbono, con el que damos continuidad a la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para coordinar esfuerzos en el análisis de los temas relevantes de la agenda nacional e internacional, conjuntando sus recursos y capacidades en el cumplimiento de los objetivos que ambas instituciones persiguen. Hoy abordaremos un tema de la mayor actualidad y trascendencia para la agenda legislativa del Senado de la República, como lo son el impuesto corporativo global mínimo y el impuesto sobre emisiones de carbono. Para abordar el tema del día de hoy, contaremos en unos minutos más con la presencia del senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de nuestra distinguida conferencista, a quien ya saludamos, la doctora Grace Pérez Navarro, directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, y el maestro Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para México y América Latina, quien recientemente, como hemos comentado, asumió este cargo. Maestro, le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva encomienda y le reiteramos la voluntad de seguir estrechando nuestros lazos de coordinación y continuar impulsando iniciativas como esta que han demostrado con creces sus bondades. Para dar unos minutos, tenemos ya aquí al senador Armenta. Gracias, senador. Perfecto. Me permito ahora solicitarle al senador Alejandro Armenta Mier hacer uso de la palabra para dirigirnos un mensaje de apertura. Lo escuchamos, senador. Muchas gracias, Alisa. Buenos días, senadoras, senadores. Gracias por conectarse. Agradecemos a la coordinadora general del Centro de Estudios Internacionales, Alisa, al director del Centro de la OCDE en México, el maestro Mario López, y a la doctora Grace Pérez, directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OSD. Sin duda este tema es muy importante, este foro virtual de políticas fiscales para el siglo XXI, el impuesto corporativo global mínimo, el impuesto sobre las emisiones de carbono, son temas fundamentales que tenemos que abordar. Por eso agradezco la presencia del senador Gustavo Madero, del senador Víctor Fuentes, del senador Luis David Ortiz, del senador Ovidio, de la senadora María Soledad Luébano, de la maestra Ifigenia, de la senadora Beatriz Paredes, del senador Ernesto Pérez Astorga, de la maestra y senadora Berta Alicia Carabeo y del senador Gabriela Benavides. Senadora, muchas gracias por atender este llamado que entendemos es fundamental, es muy importante, porque ahora que comenta Alicia, nuestra coordinadora general del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, es muy importante este foro que realiza el Senado y la OCDE, porque nos permite cubrir a lo largo de los últimos 2 años un tema tan importante en la agenda legislativa. Sin duda, esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, en acuerdo con el señor Anthony Goff, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE, es fundamental porque aborda los temas relacionados con el foro de este día, el impuesto corporativo mínimo global y el impuesto al carbón. Es un tema central porque necesitamos tomar medidas que permitan que las naciones que más contaminan en el planeta asuman la responsabilidad que implica la emisión de estos gases contaminantes, el uso del carbón, el uso de los combustóleos, el uso del gas natural, sin duda afecta
el cambio climático. Es fundamental que las empresas multinacionales paguen impuestos que les corresponde. Hoy en día hay evasión fiscal y esto sin duda no contribuye a la atención al cuidado del medio ambiente. Han habido años, muchos años de trabajo e intensas negociaciones para adaptar las normas tributarias internacionales al siglo XXI. La OCDE y el grupo de el G20 acordaron un enfoque para enfrentar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Por eso es muy importante en este foro exponer la prioridad de que las empresas multinacionales estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15%. Sin duda fue un tema que se abordó en el grupo de los 20 y se atendió, se pudo socializar un tema tan importante para que este 15% pueda ser reasignado en beneficios para los países de todo el mundo. Se trata de una nueva arquitectura tributaria para el siglo XXI más estable, más justa, y es una excelente noticia para todas las naciones del planeta el que se esté abordando este tema central, el impuesto al carbono. Está sin duda muy claro que necesitamos hacer un frente multinacional y multipartidario para atender el cambio climático. Se requieren intensos recortes de las emisiones de gas de efecto invernadero, en partículas de emisión del CO2, y fijar un precio a las emisiones de carbono va a sustituir y va a constituir, sin duda, va a sustituir el tipo de insumos para la producción de energía eléctrica y va a constituir un medio eficaz y de bajo costo para inducir su reducción. Este es el tema central que el foro que hoy tenemos comparte, y felicito a los participantes, tanto a las y los senadores como a los integrantes de los organismos que están participando. Agradezco a la OSD a través de sus representantes este foro y deseo el mejor de los éxitos en su realización. Muchas gracias, estoy atento. Gracias, senador. Solicito ahora al maestro Mario López Roldán nos dirija su mensaje. Gracias, Alisa. Muchas gracias, senador Armenta Mier. Quiero agradecer primero al Senado de la República y al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques por continuar promoviendo la colaboración entre la OCDE y las senadoras y los senadores de México. En la OCDE celebramos mucho que el Senado de México reconozca la importancia de fundar las decisiones y las leyes, las políticas, las reformas en un debate basado en la evidencia y las mejores prácticas internacionales. La OCDE trabaja para ayudar a los países, como ustedes saben, a diseñar políticas que puedan promover un crecimiento más resiliente, más incluyente y más sustentable, sobre todo ahora con la recuperación. Y a construir también una economía global más justa, más transparente, más colaborativa, una economía internacional que sea más pareja, que beneficie a las mayorías y que permita generar bienestar compartido. Hoy abordaremos dos temas cruciales para lograr esto: el impuesto corporativo global mínimo y el impuesto a las emisiones de carbono. Como ya lo mencionó el senador, son dos instrumentos esenciales para crear economías más equitativas, más confiables, pero también más humanas. Y hoy tenemos a una de las personas, yo diría, más competentes del mundo para hablarnos de estos dos temas. Grace Pérez Navarro, a quien se le presentará a continuación, es una de las principales arquitectas de la reforma del sistema impositivo internacional, pero también es una de las funcionarias, debo aquí confesar, más respetadas y admiradas en la OCDE, y también una amiga de México, siempre dispuesta a ayudar y a colaborar con nuestro país. Ahora están, yo sé, súper desbordados en la terminación de los dos pilares de nuestra iniciativa BEPS, y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Les agradezco a ustedes, al Centro Gilberto Bosques, por haber invitado a Grace a este importante evento. Para mí es un orgullo como director de la OCDE para América Latina tenerla entre nosotros hoy.
Y bueno, ustedes lo saben, los expertos de la OCDE son como una extensión de las capacidades del Estado mexicano. Cuenten con nosotros para diseñar, implementar mejores leyes y mejores políticas para una vida mejor. Que sea un éxito el seminario y muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y a continuación vamos a escuchar a nuestra distinguida conferencista, la doctora Grace Pérez Navarro, y me permito presentarla brevemente. Grace Pérez Navarro se unió a la OCDE en 1997 y, como sabemos, es la directora adjunta del Centro de Políticas y Administración Tributaria de la OCDE. Como tal, desempeña un papel clave en proyectos que buscan mejorar la cooperación fiscal internacional, enfrentar los flujos financieros ilícitos, promover mejores políticas fiscales e involucrar a los países en el desarrollo, a los países en desarrollo en el trabajo fiscal, y en las mejores prácticas en la materia. Ha dirigido el trabajo de la OCDE sobre secreto bancario, impuestos y comercio electrónico, prácticas fiscales perjudiciales, lavado de dinero y delitos fiscales, los aspectos fiscales de la lucha contra el soborno de funcionarios extranjeros y el fortalecimiento de todas las formas de cooperación administrativa entre las autoridades fiscales. Doctora Grace Pérez Navarro, un placer tenerla con nosotros y adelante con su presentación. Bueno, muchísimas gracias a usted por esa introducción y a Mario también por sus palabras. Es realmente un placer estar hoy con ustedes, estimados senadoras y senadores. Es un placer poder participar en este seminario y compartir con ustedes los trabajos de la OCDE sobre los dos temas que ya se han mencionado, que son de tan gran importancia en materia tributaria. Voy a ver si podemos ya poner la presentación. Anthony, tengo mi asistente perfecto. Ok. So, slide 2, Anthony. Ok. Quiero empezar con el tema del impuesto corporativo global mínimo que acabamos de acordar con 137 países y jurisdicciones miembros del marco inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, o BEPS por sus siglas en inglés. Es un grupo establecido por parte del G20 con la OCDE en el año 2017. Slide 2. Este grupo fue establecido para elaborar e implementar las medidas para enfrentar el tema de BEPS establecidas en el contexto del proyecto BEPS de la OCDE. Es importante explicar el contexto en que se decidió establecer un impuesto corporativo global mínimo. Next. El proyecto BEPS se inició con un plan de acción. El plan de acción contiene 15 acciones que representan una renovación you don't have the right slide. Un momento, por favor. Anthony. Se avanzó un poco. Anthony, we should be on slide 3. Plan de acción. Ok, perfecto. No. You keep changing back. Slide 3. Plan de acción. There. Thank you. Ok. Bueno, como dije, el proyecto BEPS inició con este plan de acción que contiene 15 acciones que representan una renovación significativa de las normas tributarias nacionales enfocadas en 3 objetivos. Primero, mejorar la coherencia del sistema tributario, dado que los problemas de BEPS surgen directamente de la existencia de lagunas legales que resultan de la interacción de las leyes tributarias nacionales de los países. 2. Restablecer la conexión entre la creación de valor y dónde se deberían pagar los impuestos, lo que llamamos la sustancia.
La idea era actualizar las reglas en base a los cambios en los modelos comerciales y los desarrollos tecnológicos. 3. Mejorar la transparencia de las actividades de las multinacionales. La información oportuna y relevante sobre las estrategias de planificación fiscal no estaba disponible para las administraciones tributarias y por ello hemos desarrollado nuevos mecanismos para obtener esa información. Al mismo tiempo, teníamos que brindar a los contribuyentes más certidumbre jurídica y por eso incluimos una acción relacionada a mejorar el sistema de prevenir y resolver los casos de posible doble imposición. Para implementar muchas de las otras acciones, se incluyó la acción 15, elaborar un instrumento multilateral. México ha implementado la gran mayoría de estas acciones, pero todavía le falta implementar varias de ellas porque todavía no ha ratificado el instrumento multilateral denominado la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Tengo entendido que el Senado lo tiene para ratificación desde finales de 2018, perdón. A lo mejor es porque tiene un título tan largo que no lo entienden muy bien, pero deberían ya avanzar en la ratificación de este convenio. Slide 4, please. El instrumento multilateral implementa las medidas BEPS que están relacionadas con los convenios bilaterales para evitar la doble imposición en los convenios existentes. La ventaja de este instrumento es que al ratificarlo, México puede modificar todos sus convenios bilaterales al mismo tiempo en vez de tener que renegociarlos uno por uno. Actualmente están comprendidas 99 jurisdicciones en el instrumento. 68 de las jurisdicciones firmantes han ya ratificado el instrumento, incluyendo la mayoría de los países del G20. El convenio ya surtió efecto respecto a más de 850 convenios bilaterales. Cuando todos los firmantes lo ratifiquen, modificará más de 1.800 convenios fiscales. Es importante que México considere la ratificación de dicho instrumento multilateral porque de esta forma México se protegerá ante diversas planeaciones fiscales agresivas internacionales que se basan en los convenios existentes para evitar la doble imposición. Slide 5. México participó activamente a través de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria en estas negociaciones. México fue uno de los primeros países en firmar en junio de 2017 y para que el instrumento multilateral modifique los 61 tratados que México desea actualizar vía dicho instrumento, se necesita su ratificación. Slide 6. Ahora, con este contexto en mente, volvemos al tema del impuesto corporativo global mínimo, que tiene sus raíces en la acción número 1, que se trata de la economía digital. Slide 7. Como pueden ver en la cronología, en 2015 llegamos a un acuerdo sobre cómo enfrentar la erosión de la base imponible relacionada a la economía digital en cuanto al IVA, pero no llegamos a un acuerdo sobre cómo abordar los desafíos fiscales que plantea la economía digital en cuanto al impuesto corporativo. Ahora, después de muchos años de negociaciones, llegamos a un acuerdo en octubre del año pasado que contiene 2 pilares de medidas que no solamente tratan el tema de la economía digital, sino también van más allá de las empresas digitales, porque ya toda la economía se está digitalizando. Slide 8. El pilar 1 busca que las empresas multinacionales más grandes del mundo, incluyendo aquellas que prestan servicios digitales, paguen el impuesto sobre la renta en los países de mercado en relación a sus utilidades residuales.
El pilar 2, que introduce el impuesto mínimo global, busca que las empresas multinacionales estén sujetas a un nivel mínimo de imposición, independientemente de las jurisdicciones en donde tengan subsidiarias y sucursales, establecimientos permanentes, etc. Resulta en un límite establecido multilateralmente a la competencia fiscal entre países y por lo tanto limita el impacto de la planificación fiscal porque de todas formas las empresas cubiertas por el impuesto tendrán que pagar el impuesto mínimo. Slide 9. El impuesto perfecto. Okay. El impuesto mínimo está comprendido en el pilar 2. El pilar 2, slide 10, el pilar 2 está dividido en dos tipos de normas o sistemas que buscan un nivel mínimo de imposición. Las reglas GLOBE, por sus siglas en inglés, que significan Global Anti-Base Erosion, las reglas GLOBE establecen un sistema compuesto por normas de derecho interno. Estas reglas tienen el estatus de lo que llamamos en la OCDE un enfoque común, lo que significa que los países no están obligados a introducir estas reglas, pero si deciden introducirlas, es decir, introducir un impuesto mínimo global, se comprometen a hacerlo de una forma consistente. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos problemas de doble imposición. Este sistema evalúa si los grupos multinacionales están sujetos a una tasa efectiva del 15% en cada una de las jurisdicciones en donde operan. En caso de estar sujetos a una tasa inferior, se paga la diferencia para llegar al 15%. Las reglas GLOBE permiten a los países estar coordinados y así asegurar que los grupos multinacionales estén sujetos a dicho impuesto independientemente del país donde se encuentre su matriz o subsidiarias. La segunda parte del pilar 2 es la cláusula de sujeción a imposición. La cláusula de sujeción de imposición fue una petición de los países en vías de desarrollo para asegurar que ciertas operaciones transnacionales se encuentren sujetos a un nivel mínimo de imposición. A diferencia de las reglas GLOBE, esta disposición es una cláusula que se incluiría en los tratados para evitar la doble imposición. Si un país en vías de desarrollo solicita la introducción de esta cláusula en uno de sus tratados, con otro país obviamente, su contraparte se comprometió en aceptar dicha petición. En este caso, la tasa acordada es del 9%, y se refiere a la tasa nominal. Esto quiere decir que si un pago transfronterizo no está sujeto a una tasa del 9%, se tendrá que realizar un ajuste en el país donde se originó el pago, es decir, el país de fuente, para asegurar que el ingreso esté sujeto al 9%. El impuesto pagado de conformidad con la cláusula de sujeción a imposición se toma en cuenta en los cálculos de las reglas GLOBE. Esto quiere decir que la cláusula de sujeción a imposición tiene prioridad sobre las reglas GLOBE. Slide 11. Las reglas GLOBE pueden llegar a resultar en una recaudación adicional anual de alrededor de 150,000 millones de dólares en todo el mundo. Este impuesto desincentivará a que las empresas trasladen utilidades de países de alta imposición, como es el caso de México, a países de baja imposición. El sistema también genera certidumbre a las administraciones fiscales y contribuyentes porque se apoyarán en reglas coordinadas. Es decir, las reglas serán las mismas independientemente del país donde operen y por lo tanto existe menos riesgo de doble imposición. Slide 12.
Ahora pasamos a la operación de las reglas GLOBE. En cuanto al... Next slide, Anthony. En cuanto al ámbito de aplicación, estas reglas se aplican a grupos multinacionales con ingresos anuales consolidados de 750 millones de euros o más en 2 de los últimos 4 años previos al ejercicio fiscal en cuestión. Se excluyen a ciertas entidades como son las entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, los fondos de pensiones y a ciertos fondos de inversiones que sean la matriz del grupo, incluyendo aquellos que invierten en bienes raíces. En el caso de los fondos de inversión, se encuentran exentos bajo el principio de neutralidad fiscal. En cuanto a la tasa, como ya dije, la tasa es el 15% y es importante señalar que es una tasa efectiva y no la tasa nominal que está incluida en la ley. La tasa efectiva se determina por cada jurisdicción en el que el grupo multinacional tenga subsidiarias o sucursales. Es decir, si los ingresos de las subsidiarias que residen en un país están sujetas a una tasa efectiva menor del 15%, entonces el grupo multinacional tendrá que pagar la diferencia para llegar al 15%. En cuanto a los impuestos comprendidos, para calcular la tasa efectiva, se consideran los impuestos sobre la renta y otros impuestos similares que gravan los ingresos. Los impuestos que no se consideran son los impuestos indirectos, tales como el IVA o el impuesto sobre propiedad, entre otros. En cuanto a la base imponible, los ingresos que forman parte de la base imponible del impuesto se determinan de conformidad con la contabilidad de las entidades del grupo multinacional que se utilizan para efectos de preparar los estados financieros consolidados del grupo multinacional. ¿Por qué utilizamos los estados financieros consolidados? Bueno, porque es en la mayoría de los casos los grupos multinacionales tendrán estados financieros consolidados y auditados por contadores externos de conformidad con la regulación interna, lo que hace que dicha información sea confiable y accesible. Next slide, 13. Can you go to the next slide? Bueno, seguimos. No sé lo que está pasando. Exclusiones. Existen 3 exclusiones o exenciones generales. La primera es por ingresos por actividades sustanciales. Esta excluye o exenta un monto determinado de los ingresos del grupo multinacional en cada jurisdicción con base a 2 indicadores. Los indicadores que revelan que la empresa esté efectivamente realizando operaciones en cada jurisdicción son la nómina y sus activos tangibles en dicha jurisdicción. Se acordó tomar en cuenta el 5% de los gastos por nómina y el 5% del valor de los activos para calcular dicha exclusión. Sin embargo, de forma transitoria se acordó que en el año 2023 se considere el 10% de los gastos por nómina y valor de los activos, que se reducirá anualmente hasta llegar al 5% en el año 2033. La segunda exclusión es por ingresos derivados de la navegación marítima, que se excluyen porque usualmente dichas empresas están sujetas a un régimen especial impositivo sobre tonelaje. Por último, se incluye una regla de mínimas que busca que las empresas no tengan que realizar los cálculos en relación a una jurisdicción si sus ingresos brutos y netos son muy bajos. La primera regla de las reglas GLOBE es la regla de inclusión de rentas.
opera de forma muy similar a una regla de sociedades extranjeras controladas o CFC por sus siglas en inglés. Este tipo de régimen no es desconocido por la legislación mexicana, ya que desde finales de los 90 se aplica dicha normativa de conformidad con el capítulo 1 del título 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas reglas permiten a la matriz gravar los ingresos de sus subsidiarias ubicadas en el extranjero si se encuentran sujetas a baja imposición. En el caso de la regla de inclusión de rentas, permite a la matriz recaudar el impuesto mínimo si su subsidiaria se encuentra sujeta a baja imposición. Esta es la regla primaria o principal para recaudar el impuesto mínimo. Además, tenemos la regla por pagos insuficientemente gravados. La regla secundaria o defensiva que asegura que el impuesto se pague en el caso que la matriz no haya implementado las reglas GloBE. Esta regla niega las deducciones de las entidades del grupo multinacional o requiere un ajuste similar para aumentar la base disponible de dichas entidades y así cobrar el impuesto mínimo a través del impuesto sobre la renta corporativo. Como parte de este sistema coordinado, las reglas GloBE contemplan que el grupo multinacional presente una declaración informativa anual global con la información y cálculos necesarios para determinar el pago del impuesto. Que las autoridades fiscales intercambien la información de dicha declaración. Slide 14, please. Ahora pasamos a la implementación del impuesto. Como parte del proceso de implementación, las autoridades fiscales y los legisladores deben analizar si es necesario introducir estas reglas a su legislación nacional. La primera etapa del análisis es determinar si hay grupos multinacionales mexicanos o grupos multinacionales extranjeros con subsidiarias en México que están dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Evidentemente, la respuesta es que sí. La segunda etapa se divide en dos análisis distintos. La primera es preguntarse si los grupos multinacionales mexicanos o extranjeros con presencia en México están sujetos a una tasa efectiva menor 15%. De ser así, habrá que cuestionar las razones por las cuales estas empresas están sujetas a una tasa efectiva menor del 15%, y uno de los temas que se deben analizar es si los incentivos fiscales en México están reduciendo la tasa efectiva. Bueno, si seguimos, el segundo tipo de análisis es preguntarse si los grupos multinacionales mexicanos tienen subsidiarias en el extranjero sujetas a tasas efectivas menores al 15%. De ser así, habría que considerar implementar las reglas GloBE para asegurar que dichas empresas estén sujetas al impuesto mínimo. Como veo que se me va pasando el tiempo, voy a tratar de acelerar un poco. Ahora, 15. Ok. Grace, te comento, tenemos un poquito más de tiempo porque no hay que acabar a las 10, entonces ve con tranquilidad, por favor. Ok, gracias. Ok, bueno. En cuanto a la implementación, los países que desean implementar este gravamen deberán introducirlo a su legislación fiscal. Por eso esta conversación es muy importante. Las normas modelo que se publicaron el 20 de diciembre servirán de base para que los países puedan introducir el gravamen. Los países que desean implementar estas reglas podrán legislar a partir de este año. Por ejemplo, la Unión Europea ya discute un proyecto de directiva basado en las reglas modelo con el fin de que sus países miembros puedan introducir el gravamen este año.
se acordó que la regla de inclusión de rentas surta efectos a partir del 2023 y la regla por pagos insuficientemente gravados a partir del 2024. Es importante introducir estas reglas de conformidad con las reglas modelo porque se asegura que las empresas estén sujetas al gravamen independientemente de los países en los que operan y así evitar lagunas y oportunidades de elusión fiscal por la falta de coordinación entre los países. Se reducen cargas administrativas para las administraciones tributarias y empresas, ya que tendrán un entendimiento común de cómo funcionan las reglas en todos los países del mundo y ayudan a evitar la doble imposición que puede ser causada por la descoordinación entre los países. Slides 16 and 17. Ahora pasamos a la segunda parte del pilar 2, en la cláusula de sujeción a imposición. Y aquí creo que puedo pasar un poco rápido porque no tiene tanta importancia para México. La cláusula de sujeción a imposición es relevante solo cuando hay un tratado para evitar la doble imposición entre el país de la residencia y la fuente. Aplica entre personas vinculadas porque ahí es donde se encuentra el mayor riesgo de elusión fiscal. Aplica a ingresos por intereses, regalías y otro tipo de pagos que están por acordarse. Todavía no hemos terminado el trabajo. Se prevé un umbral de materialidad para asegurar que la norma se enfoque en operaciones de cierto tipo y así reducir cargas administrativas innecesarias. También se incluye una lista de personas excluidas que prácticamente son las mismas que en el caso de las reglas Globe. La regla aplica cuando el pago esté sujeto a una tasa nominal inferior del 9% y sin embargo se permiten realizar ciertos ajustes a dicha tasa relacionadas a la base imponible para evitar situaciones de elusión fiscal. Slide 18 and 19. Ahora tenemos el calendario, como pueden ver. La idea es que este sistema entre en vigor en 2023. Tenemos un calendario muy ambicioso, pero podemos ver que los países están muy entusiasmados y están empezando con la implementación. Estaremos en posición de publicar unos comentarios que explican de una forma más detallada las reglas modelo para que los países puedan seguir a la implementación. Con esto pasamos al segundo tema de este seminario, los precios de carbono. Slide 21. Tenemos que empezar con el contexto de la política climática. Y aquí pueden ver en la lámina que los países tienen unas ambiciones muy positivas, pero no estamos ni cerca de llegar a cumplir con esas ambiciones. Y en el COP26 vimos un aumento de la ambición climática, pero las acciones a corto plazo aún son insuficientes y no están bien coordinadas a nivel mundial para evitar efectos secundarios negativos. Para lograr el cero neto global para el año 2050 necesitamos un conjunto completo de planes climáticos bien diseñados, globalmente mejor coordinados y bien implementados. Si bien esto implicará una combinación de enfoques de políticas en línea con las circunstancias nacionales, con el tiempo es deseable una mayor coherencia y convergencia global en la fijación de precios del carbono. Slide 22. ¿Por qué es importante establecer un precio a las emisiones de carbono? Bueno, un precio a las emisiones es una herramienta poderosa que puede ayudar a los países a cumplir los objetivos climáticos
y apoya una recuperación verde. También hay beneficios más allá del cambio climático, contribuye a la movilización de recursos nacionales que seguramente serían muy beneficiosos a México y reduce la contaminación local que provee beneficios para la salud. Next slide. Hemos visto que los países del G20 avanzan a diferentes velocidades y lo interesante en esta lámina es que se ve que los países que ya tenían precios altos a las emisiones, de carbono, han ido avanzando mucho más en aumentar los precios al carbono, mientras que los países que tenían precios bajos al carbono no han cambiado y siguen teniendo precios bajos. Next slide. Ahora pasamos a la situación de México y los precios explícitos al carbono. México fue pionera entre las economías emergentes en iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Fue la primera economía emergente en introducir mecanismos de fijación de precios de carbono. También inició en 2019 un programa pilota para la implementación de un régimen de comercio de emisiones en colaboración con los gobiernos locales de California y Quebec. Asimismo, México fue el primer país de América Latina en fijar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que han sido consagradas en la Ley de Cambio Climático de México. En 2015, México se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% en un escenario de evolución sin cambios para 2030. Y los objetivos no se han reforzado desde entonces. México, al igual que otros países participantes en la COP26, revisará en 2022, este año, los objetivos para 2030 a fin de alinearlos con la meta de limitar el calentamiento recogida en el Acuerdo de París, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. Las emisiones siguen una tendencia al alza desde 2014. Se calcula que en 2020 se produjo una caída del 13% como consecuencia de la recesión pandémica. Sin embargo, con las políticas aplicadas actualmente, esta reducción no se mantendrá y México, como muchos otros países de la OCDE, no cumplirá sus objetivos relacionados a la reducción de emisiones de carbono. Los costos del daño ambiental en México son elevados. En el 4,5% del PIB en 2019, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y el impacto del cambio climático ya es visible en México. En los últimos 50 años, la temperatura media del país ha aumentado aproximadamente 1 grado y la distribución espacial y temporal de las precipitaciones se ha visto alterada. Esto es algo muy serio, como ustedes saben, está agravando el estrés hídrico, un factor de vulnerabilidad crítica para México, y los fenómenos relacionados con el cambio climático, como las sequías, las inundaciones, son frecuentes en México. Así que es un tema que realmente tienen que enfrentar. Next slide, 25. Aquí en esta lámina pueden ver las reformas de subsidios a los combustibles fósiles en México y estas reformas fueron muy positivas. Pero el tema es que hay que hacer más. Como menciona el estudio económico sobre México que la OCDE publicó el lunes, las posibles medidas para reducir las emisiones incluyen el aumento gradual de los precios del carbono, la mejora de la regulación, la adopción de una matriz energética más verde y la transición hacia un transporte más limpio.
México ha dado pasos importantes hacia un sistema tributario más verde mediante la introducción del precio del carbono, un impuesto sobre los pesticidas y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Hay margen de maniobra para ampliar el alcance del precio del carbono, ya que el carbón se grava a una tasa reducida y el gas natural a una tasa cero. El precio total del carbono sigue siendo bajo, en unos 2 euros por tonelada. Yo sé que el aumento del precio del carbono plantea importantes retos de economía política. Su incremento gradual y la utilización de una parte de la recaudación adicional para compensar los efectos que la subida de los precios de la energía tendría en los hogares con bajos ingresos podría facilitar la aceptación. Next slide. Ya traté el primer punto sobre el tema de los hogares pobres. El aumento de los precios del carbono es más difícil cuando los socios comerciales no hacen lo mismo, en particular para los sectores intensivos en carbono y expuestos al comercio, por ejemplo, el acero. Una mejor cooperación internacional puede ayudar teniendo en cuenta que diferentes países tienen diferentes realidades económicas y políticas y usan diferentes combinaciones de políticas para cambiar a economías neutrales en carbono. Esto es obviamente un reto de coordinación global y pasamos a la última lámina. Last slide, Anthony. Y como vieron, nuestro secretario general, Matías Cormann, ha notado que el desafío es garantizar que el nivel de ambición y esfuerzo en las jurisdicciones individuales pueda elevarse al nivel requerido para alcanzar el cero neto global para 2050, mientras se mantiene en la mayor medida posible un campo de juego global equitativo, evitando distorsiones comerciales contraproducentes y fugas de carbono. Por eso hemos sugerido establecer un diálogo entre países sobre este tema y de facilitar este diálogo con más información comparable sobre los esfuerzos que los países están haciendo para introducir precios explícitos o implícitos sobre las emisiones del carbono. Bueno, con esto termino y ya podríamos pasar a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Grace. Y efectivamente tenemos un periodo breve para preguntas, para comentarios. Estamos pues atentos a que nos indiquen quién quisiera hacer uso de la palabra. No estoy teniendo aquí imágenes, no sé por qué. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, Sí, te entonces, escuchamos, Alisa. dado que no los puedo yo ver, entonces simplemente quien quiera hacer uso de la palabra para alguna pregunta o comentario, hágalo. Si nos traslapamos, lo iremos resolviendo. Beatriz Pérez quiere hacer algún comentario y pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algo que querramos que Grace amplíe? Sí, adelante, senadora. Adelante. Adelante. No sé si me escuchaste, Alisa. Sí, perfecto, senadora, perfecto. Ok. Muchas gracias a la OCDE, a la Comisión de Hacienda del Senado y al Instituto Gilberto Bosques por este intercambio que resulta muy aleccionador y muy interesante. Yo quisiera hacer 3 comentarios. Por la denominación inicial del webinar, yo creí que nos íbamos a referir
a un impuesto global a partir del concepto de la tasa Tobin, un impuesto que pudiera generalizarse para respaldar el que hubiese un apoyo posterior en términos generales. Lo dejo dicho para ver si podemos construir una conversación posterior a ese respecto. A mí me gustaría saber si en los países que han impulsado el impuesto sobre el carbono y en los países que han generado bonos de carbono, me parecería muy importante que la OCDE nos hiciera un documento sobre cómo se puede acceder a los bonos de carbono si es que todavía existen, si es que todavía hay bolsas internacionales que respalden con bonos de carbono, o si la política de estimular con bonos de carbono, obviamente de reducción de niveles de emisiones de carbono, o deforestación para producir más oxígeno y otras alternativas, si todavía existen los bonos de carbono, pedirle a la OCDE un informe, una nota sobre esto, porque sin duda en nuestros estados habrá muchos proyectos que quisieran acceder a los bonos de carbono. Pero me gustaría, como pregunta específica, si el nivel estatal puede, si hay experiencias en algunos países que el impuesto al carbono sea de jurisdicción estatal. Esto podría ser sumamente importante para algunas entidades de la República donde existen empresas sumamente contaminantes y en donde por los niveles de presión de carácter nacional, a veces el nivel federal no le toma la importancia al tema, y si el impuesto solo es de jurisdicción federal, en ocasiones no se les aplica. Pero si los impuestos fuesen de jurisdicción estatal, seguramente el margen de aplicación de estos impuestos sería mucho mayor y su pertinencia podría lograr cambios de conducta. Entonces, si hay la experiencia en algunos países o si hay alguna alguna legislación de orden internacional que señale que el tipo de estos impuestos ecológicos solo sean de jurisdicción federal. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Algún otro comentario antes de que Grace pueda tomar la palabra? ¿O Grace, quieres responder a esto directamente? Sí, puedo responder. Muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Sí, podemos preparar una nota sobre los bonos porque yo no tengo esa información en este momento. En cuanto a los impuestos al carbono a nivel subnacional, no tengo los datos específicos, pero estoy segura que los estados en distintos países han tomado medidas. Como ya mencioné, California, por ejemplo, en Estados Unidos y Quebec en Canadá han establecido el comercio para comprar y vender las emisiones. Y comparte en ese sistema o tiene ese plan. Estoy segura y puedo proveer más detalles sobre cuáles son los otros países que han implementado al nivel subnacional medidas para abordar el tema del cambio climático. Grace, creo que sería interesante si nos comparten esta información, y creo que este tema comparativo puede ser un tema que aborde. ¿Me escuchan? Sí. Perdón.
puede ser un tema que aborde o que estudie con base en la información que ustedes nos proporcionen el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, porque justamente estos comparativos de mejores prácticas a nivel de países o a nivel de estados son pues materia prima de lo que compartimos con los senadores. Entonces estaré en contacto con Mario, con Adriana, para tener acceso a esta información y poder elaborarla. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo, perfecto. Alisa, le Perfecto. daremos seguimiento. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Una pregunta, si se puede, de mi parte. Claro, claro, adelante. Muchas gracias, Adelante. pues muy interesante el tema que nos ocupa y sobre todo adaptado a nuestro país, México. Me quedo con dos preocupaciones. El tema de el precio del costo de estos impuestos debe ser suficiente para desincentivar eh, las prácticas contaminantes en el caso del carbono. Y mencionabas, Grace, que en el caso de México es menos de 2 euros, creo que es todavía mucho menor que por tonelada de carbón. ¿Cuál sería el nivel de un precio-costo suficiente para desincentivar o modificar los patrones de producción y consumo del carbón en un país como México? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, estaba revisando que si bien esto lo aprobamos desde 2014, la recaudación ha venido bajando. De hecho, pues está en menos de 5,000 millones de pesos al año lo que se recauda por estos conceptos. ¿Esto a qué se debe? ¿A que contaminamos menos o a que se recauda menos por alguna otra distorsión? Si ustedes tienen algún conocimiento de qué está pasando con la evolución de la recaudación de estos impuestos en nuestro país. Porque México, en el reporte que estaba estudiando, es el país de la OECD con menos impuestos ambientales y somos la 12ª fuente de emisiones contaminantes a nivel global, emisores de CO2. Entonces, ¿qué propuestas específicas, aparte de la ratificación del instrumento que ya mencionaste al principio, que desde 2018 está detenido en el Senado de la República, qué otra sugerencia o propuesta pudiera ser interesante para impulsar aquí en el Senado de la República y en la Comisión de Hacienda en particular? Muchas gracias por las respuestas. Bueno, y muchas gracias por la pregunta, porque el tema de los 2 euros por tonelada es un tema sumamente importante. A ese nivel, realmente no van a recaudar mucho y no van a cambiar nada en términos de las acciones de las empresas. Lo que decimos en la OCDE se precisa un precio de 60 euros por toneladas. Obviamente, México no puede pasar de 12 euros a 60 euros. Por eso deberían pensar cómo gradualmente aumentar el impuesto para llegar eventualmente a 60 euros. Eso sería muy importante. En términos de otras acciones para mejorar la recaudación, que es algo muy importante para México, sería implementar ahora el impuesto mínimo global, que como ya hemos finalizado las reglas modelo, ya pueden empezar a trabajar sobre este tema y estoy seguro que Hacienda ya está pensando en esto. Lisa, no te escuchas. Veo que estás hablando.
¿Otra pregunta? ¿Por qué sientes que en México va bajando la recaudación? Esa parte de la pregunta, porque cuando empezó recaudábamos más y ahora recaudamos menos. Desde que Eso se instaló. realmente no tendría que tener más información porque no sé por qué, no sé si bajó la recaudación porque con la pandemia bajaron las actividades, no sé. No, es una tendencia de 8 años, es una Tendencia más tendencia. general. Es una tendencia. Ahorita recaudamos como 1.000 millones al trimestre y antes recaudábamos más del doble. Ah, no sé. Es una pregunta de mi parte. ¿Cuáles son los países que mejor han venido implementando eh, el impuesto al carbono? ¿O tenemos mejores prácticas allí o países con los que hemos avanzado más rápido? Bueno, lo que yo diría, los países nórdicos han avanzado bastante, Alemania, los países están utilizando una mezcla de herramientas para tratar este tema. Y es por eso que queremos establecer algo como el marco inclusivo que tenemos sobre BEPS, establecer un marco inclusivo sobre los precios del carbono, para poder recopilar toda la información sobre lo que están haciendo los países en términos de precios explícitos, que son los impuestos al carbono, etcétera, o los impuestos o los precios implícitos que surgen de las reglas que se aplican para cambiar las acciones de las empresas. Entonces, esa es la idea de tratar de implementar este marco inclusivo, pero yo diría que son, y no me acuerdo, pero tenían una lámina, uno puede ver cuáles son los países que han hecho más en términos de implementar precios al carbono. Ok, vamos a buscar esa información y la vamos a compartir aquí con... Exacto, y vamos a elaborarla para poder producir un documento. ¿Algún otro comentario? De no ser así, yo nada más querría agregar antes de darle la palabra al senador Madero para el mensaje de cierre, que pues es un motivo de orgullo que México sea siempre uno de los primeros países en firmar convenios, acuerdos, pero algo pasa con nuestras ratificaciones donde ya nos seguimos siendo los primeros. Pero bueno, pues senador Madero, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo creo que con ese mensaje nos quedamos, con ese compromiso de verle el estatus de la ratificación. Yo creo que ese pudiera ser el principal logro de esta charla, muy interesante, que nos concientiza, que nos alerta sobre la necesidad de avanzar en estos dos pilares. Estaba leyendo de que son considerados impuestos piguvianos porque tratan de internalizar las externalidades negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos tendencias que debemos de atemperar, la desigualdad y el calentamiento global. Son dos problemas que tenemos a nivel mundial y estos requieren soluciones globales. No puede un solo país resolverlas de manera independiente, tenemos que colaborar todos y México debe sumarse a estos esfuerzos que se están haciendo en la OECD. Me encanta el impuesto mínimo global, creo que es un avance, creo que México ya está comprometido para que en el 2023 podamos impulsarlo, establecerlo en la ley de ingresos, en los impuestos correspondientes. Como bien decía, ya en el tema del IVA de las empresas digitales ya se avanzó, pero hay mucha evasión. Estaba leyendo que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, puso una consulta en Twitter porque lo critican de que no pagaba impuestos y entonces puso
a consulta a sus seguidores de Twitter de que si consideraban que él debería vender el 10% de sus acciones de Tesla. El 60% respondió que sí, y entonces pagó más de 12,000 millones de dólares de impuestos. Esto fue muy bueno para Estados Unidos, pero son acciones individuales, porque la gran mayoría de estas empresas tienen impuestos efectivos muy, muy bajos, las grandes impuestos. Y yo creo que es por el lado de la recaudación donde se puede combatir más la desigualdad y los desequilibrios. A mí me gustan mucho estas dos iniciativas, cómo compensar el desequilibrio ecológico que estamos causando por la actividad humana, pero también el desequilibrio en la desigualdad en las sociedades y entre los países, en donde un reducido número de personas acumula el mayor número de riqueza y un gran número de gente queda excluida de los beneficios de este progreso. Creo que nos obligan a hacer compromisos para sumarnos a estos esfuerzos que desde la OECD están impulsando en el Senado de la República. Y yo creo, Alisa, que ese puede ser el compromiso de revisar la ratificación de este instrumento y también un poco el tema de los 2 euros por tonelada de carbón, si pudiéramos hacer un esfuerzo para irlo gradualmente impulsando hacia arriba, ¿verdad? No se puede de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer un esfuerzo para irnos acercando o por lo menos avanzando hacia esa meta. Con esos dos mensajes yo me quedaría, Lisa, agradeciendo a todos la participación, la invitación y felicitando por este esfuerzo. Muchísimas gracias, senador. Gracias, Grace, por esta oportunidad de dialogar contigo. No es la última. Sé que siempre tenemos las puertas abiertas con OCDE. Tenemos un compromiso de desarrollar un documento sobre el tema del avance de los impuestos al carbono. Vamos a trabajar en ello de la mano con ustedes. Agradecerles a las senadoras y senadores que se sumaron a este seminario, al senador Armenta por su presidencia, por presidir este evento. Y a los equipos de los senadores que se conectaron también, muchas gracias. Que tengan todos buen día y nos vemos pronto en otro foro de la OCDE. Muchas gracias, Alisa. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias, Alisa. Gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos. Gracias.